Vamos con la audiencia que cerraría en el esquema ideal de proceso la etapa preparatoria, la audiencia de control de acusación. En esta audiencia sí ya nos vamos a poner mucho más exigentes en cuanto a la información que tienen que presentar las partes, sobre todo la acusación. Porque ¿qué pasa? Asumimos un proceso sin presos preventivos, digamos, un proceso que no ha tenido inconvenientes, donde la defensa ha podido acceder al legajo de la fiscalía sin ningún tipo de problema, conoce toda la prueba, ha podido proponerle a la fiscalía su prueba o las personas a las que quería que entrevisten, etcétera, en el marco del debate que se va dando en la investigación entre la fiscalía y la defensa, es decir, un proceso en el que el juez no ha tenido mayores intervenciones. Se formularon cargos, se fijó un plazo de duración para la investigación, o la ley lo establece. En general los códigos procesales suelen establecer un plazo de entre 4 y 8 meses para la investigación. Se cerró el plazo y la acusación tiene que tomar una decisión. Toma la decisión de acusar a esta persona y avanzar hacia el juicio. Entonces va a presentar una acusación escrita y a partir de la presentación de esa acusación escrita se abre la necesidad de hacer una audiencia de control de la acusación. Desde mi punto de vista, la acusación escrita que se le exige a la fiscalía y eventualmente a la querella previamente a la audiencia de control de acusación o la audiencia preliminar, la audiencia de la etapa intermedia, es la pieza escrita más importante que tiene un proceso oral. Porque aquí sí, lo que yo diga en la acusación escrita en alguna medida va a marcar la cancha de lo que va a pasar en la audiencia de control de acusación. Se da permanentemente todo un debate, ya sea un debate en las audiencias o un debate interno en los que estamos pensando el proceso penal y la lógica de la litigación en un proceso por audiencias, entre hasta qué punto tengo que llegar yo con lo que presento por escrito y hasta qué punto las cosas tienen que debatirse directamente en la audiencia. En la audiencia anterior que vimos, la de formulación de cargos, cuando yo pido la audiencia de formulación de cargos, lo único que tengo que hacer es pedir esa audiencia. No tengo que mandar por escrito mi formulación de cargos. Eso se va a discutir en la audiencia. En el caso del control de acusación, en general, los códigos exigen específicamente la presentación de la acusación por escrito. ¿Por qué? Porque esa es la base a partir de la que va a discutir la defensa. De hecho, el mini proceso administrativo que se da una vez que la fiscalía o eventualmente la querella presentan su acusación, es que el ente administrativo, la oficina judicial, en el caso en el que yo trabajo, le tiene que comunicar a la defensa que se ha presentado esa acusación. La defensa tiene un plazo para proponer su prueba propia, para analizar la acusación, y luego de que transcurre ese plazo, que eventualmente es un plazo de 3 a 5 días hábiles, se fija la audiencia propiamente tal. Entonces fíjense hasta qué punto la acusación escrita es lo que marca la actividad que va a desarrollar la defensa, tanto en cuanto a la proposición de la prueba como en cuanto a la preparación de la discusión que va a dar en la audiencia. Porque a diferencia de lo que pasaba en la formulación de cargos, a esta audiencia yo como defensa sí puedo querer venir a discutir la calificación legal. Y para discutir la calificación legal, la base que voy a tomar es la plataforma fáctica que la acusación me está haciendo en el escrito que presentó. Es decir, si la acusación presenta un escrito con un párrafo, donde solamente dice, siguiendo el ejemplo de la formulación de cargos, Leticia rompió la puerta de la casa de José, se introdujo y se llevó un televisor. Y viene a la audiencia la acusación y ese Leticia rompió la puerta de la casa de José se convierte en Leticia rompió la puerta de la casa de José y además forzó la reja de la ventana y rompió el cristal de la ventana. Está incorporando hechos para los que la defensa no vino preparada, porque la defensa solo accedió a la descripción fáctica que se hizo en la acusación escrita. Entonces ahí ya la defensa puede plantear una primera discusión. Es la incongruencia entre lo que se presentó en el escrito
y lo que está diciendo la Fiscalía en la audiencia. Distinto es si la Fiscalía le agrega algún detalle irrelevante en términos de calificación o en términos de discusión de prueba a Leticia rompió la puerta de la casa de José. Capaz que, no sé, en la audiencia la Fiscalía viene y le da más precisión en términos de Leticia. En 5 minutos rompió la puerta de la casa de José. Le está agregando un dato temporal. En principio parece ser irrelevante. Puede resultar relevante. Eso depende de cuán discutible sea que rompió la puerta Leticia o cuán discutible sea el tiempo que se demoró para romper la puerta, pero estamos siempre dentro del ámbito de rompió la puerta. Ahora, si la acusación empieza a sumar datos fácticos que no estaban en el escrito, ahí ya hay un problema para la defensa. Por eso les decía, para mí la pieza escrita más importante que tiene un proceso oral es la acusación previa que presenta la Fiscalía y la querella, la Fiscalía o la querella en algunos casos, antes de esta audiencia. Porque la defensa se va a preparar desde ahí. ¿Qué va a pasar en esta audiencia concretamente? Para mí, esta es la audiencia más controvertida que existe o que más posibilidades de controversia concreta no genera por fuera del juicio propiamente tal. Porque esta es la audiencia que define todo. Cuando en el primer video yo les decía, dentro de lo que es el esquema de proceso que les propongo, la Fiscalía sigue siendo la titular de la acción, sigue siendo la dueña de la investigación, pero quien tiene la llave de la puerta para abrir el juicio o no abrirlo es el juez o la jueza. Lo que quería significar es que esta no es una audiencia a la que la Fiscalía concurre formalmente y dice, bueno, acá está la acusación escrita, déjenme pasar al juicio, sino que se pueden presentar muchas discusiones. Que estas discusiones se den o no va a depender enteramente de la defensa, de su preparación del caso y de la estrategia que quiera llevar adelante. Si la defensa decide no discutir nada, probablemente la acusación pase por un tubo y llegue a juicio. Porque ahí sí empezamos a preguntarnos hasta dónde el juez o la jueza pueden intervenir de oficio en el control. Pero si la defensa quiere hacer distintos planteos, este es el momento para hacerlos. Incluso planteos que no haya hecho durante la investigación. Acuérdense que yo les acabo de decir, venimos en un proceso en el que hemos tenido la formulación de cargos, no pasó nada, la defensa accedió a toda la prueba, la defensa interactuó con la Fiscalía sin necesidad de intervención jurisdiccional, llegamos acá. Puede ser que acá la defensa haga todos sus planteos. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la audiencia? Yo les voy a relatar la dinámica de la audiencia de acuerdo a la legislación neuquina, porque es la que tengo más fresca. Como les decía en un video anterior, hay algunos sistemas que dividen esta audiencia en dos. Por ejemplo, en el Código de la Pampa, que está vigente en este momento, esta audiencia en realidad es como dos momentos distintos. Por un lado se discute el hecho y la calificación y por otro lado la admisibilidad de prueba. En Provincia de Buenos Aires no me acuerdo bien, pero creo que está mucho más orientada a la admisibilidad de prueba, la audiencia preliminar. En realidad, para mí, el modelo chubutense, neuquino, rionegrino, que compartimos más o menos la misma legislación, es el ideal, porque es una audiencia donde se pueden discutir todos los temas. Tiene que llegar la acusación y presentar su acusación. Es decir, esto en alguna medida es como un anticipo de alegato de apertura. Porque acá ya no es que hago un relato corto porque esto es administrativo para que empiecen a correr los plazos. Acá yo como acusación lo que tengo que hacer es comunicarle al juez que va a decidir cuál es el hecho que yo quiero presentar en el juicio. Le estoy pidiendo permiso para ir a juicio. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, este es el hecho en su integridad. Esto es lo que yo quiero llevar al juicio. Entonces ya le empiezo a contar el hecho en términos de historia persuasiva. Es decir, no solamente le digo, Leticia rompió la puerta de la casa de José y se llevó un televisor, sino que además le tengo que construir el dolo, digamos, decirle, Leticia compró una pinza y le dijo al ferretero que quería romperle la cerradura a la casa de José porque el televisor que tenía José en realidad era de ella, porque ella le había prestado la plata. Todo lo que yo quiera probar en juicio lo tengo que contar como parte de mi acusación, aun cuando haya proposiciones fácticas que a priori no parezcan como vinculadas directamente con un elemento del tipo penal. Siempre tenemos que recordar que la tipicidad subjetiva es tan amplia
y yo tengo que construir el dolo, que muchas veces voy a poder vincular las proposiciones fácticas que tengan que ver con la historia que yo quiero contar. Me detengo en esto porque en muchas ocasiones lo que sucede en esta audiencia es que el hecho que se presenta es súper escueto, muy limitado, casi que mecánico con relación a los elementos del tipo objetivo, y después cuando se ofrece la prueba, en la siguiente fase de la audiencia, se ofrece prueba para acreditar un montón de hechos que nunca aparecieron en el relato. Entonces ahí hay una inconsistencia de parte de la acusación. ¿Por qué yo estoy ofreciendo prueba para acreditar hechos que no forman parte de mi relato de hecho? Lo conveniente es construir un relato de hecho que le permita al juez conocer la historia detrás del caso. Es decir, que contenga los elementos del tipo penal, pero que también contextualice qué es lo que se va a hacer en el juicio. Entonces, esa es la primera parte de la audiencia. La acusación presentando su relato fáctico y calificándolo legalmente, diciendo, y esto constituye el delito de robo en calidad de autor por los artículos tanto y tanto del Código Penal. A partir de ahí hay dos opciones, o bien que la Fiscalía haga presente toda su acusación, incluso su ofrecimiento de prueba en un solo momento, o dividir la audiencia en dos, que a mí me parece lo más conveniente. Es decir, la Fiscalía hace el relato del hecho y hace la calificación y se le da la palabra a la defensa. La defensa, ¿qué puede hacer? Puede, por una parte, cuestionar la suficiencia del relato fáctico. Es decir, si la Fiscalía está haciendo un relato fáctico que no alcanza a cubrir los elementos del tipo penal que está utilizando, ese es un primer cuestionamiento que la defensa puede hacer. Y ahí el juez tendrá que resolver si la Fiscalía tiene si la defensa tiene razón, en primer lugar, porque acá, o sea, la defensa puede venir y decir, no es suficiente para acreditar la fuerza en las cosas, decir que Leticia rompió la cerradura con una pinza. Y acá es donde aparece la importancia de conocer la doctrina, de conocer la jurisprudencia. ¿Se acuerdan que les dije en algún momento? El juicio es un ejercicio persuasivo. ¿Por qué es un ejercicio persuasivo? Porque todas las discusiones técnicas las tenemos que haber dado antes. Esta es la audiencia más técnica para mí del proceso. Porque acá yo puedo venir y decir, bueno, existe jurisprudencia en la provincia que ha establecido que X cosa no es un arma. Entonces acá no podemos hablar de robo con arma. El juez tiene que tomar una decisión. Si sigue la jurisprudencia, primero verificará si existe esa jurisprudencia. Segundo, decidirá si sigue esa jurisprudencia. O también podrá decidir que no sigue esa jurisprudencia, pero tendrá que dar razones de por qué no va a seguir esa jurisprudencia. Este caso es distinto, no encaja en los supuestos de la jurisprudencia fue presentada en forma tergiversada. Entonces, todas esas discusiones se tienen que dar en este momento. Yo, por un lado, puedo decir, no es suficiente lo que está diciendo fácticamente para cubrir determinado elemento del tipo. O por otro lado, puedo decir, la calificación que está usando es exagerada con relación al tipo penal que está, con relación al relato fáctico que está realizando. O sea, está relatando un robo simple y lo está calificando, cuando en realidad no tiene ningún elemento que permita sostener que se utilizó un arma, o que permita sostener que había varias personas, o que permite sostener, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a jugar con las exigencias que pone el tipo penal y el relato fáctico que se está haciendo. En dos planos, básicamente. El relato es suficiente, es una forma de encararlo, otra forma de encararlo es pedir directamente el cambio de calificación. Entonces, no son discusiones que se puedan dar en 5 minutos. Porque también esto es real. Si yo vengo y le digo al juez, existe jurisprudencia que dice que tal cosa no se puede sostener, bueno, el juez no es una máquina, la jueza tampoco, entonces eventualmente si al juez o a la jueza le parece interesante el planteo, le parece sostenible, podría decir, bueno, necesito chequear esta jurisprudencia. Vamos a hacer un cuarto intermedio de media hora, una hora, no un cuarto intermedio de 5 días y nos volvemos a reunir, que también es un gran problema en nuestro sistema, los cuartos intermedios eternos.
necesito verificar esto, necesito ver si encaja con el caso y ahí avanzamos. Porque el juez va a tener que tomar una decisión. Y en función de la decisión que tome, muchas veces puede variar el curso de la audiencia. Es decir, si yo como defensa logro bajar de la figura grabada a la figura base en un determinado tipo penal, a lo mejor eso me cambia el escenario y me pone en un escenario en el que yo le puedo proponer a la Fiscalía negociar un acuerdo en lugar de llegar a juicio. Porque el caso que inmediatamente se le debe venir a todo el mundo a la cabeza es el del homicidio. Si yo estoy en un escenario de homicidio agravado, y bueno, ahí no puedo hacer ningún acuerdo porque siempre la pena es cerrada, no tengo ninguna posibilidad de discusión. Ahora, si logro bajarme del homicidio agravado al homicidio simple, a lo mejor en ese escenario, en el escenario de la discusión posible sobre la pena, a mí sí me conviene decirle a la Fiscalía, bueno, ¿te parece que conversemos un acuerdo? ¿Por qué? Porque las circunstancias originales acaban de variar a partir de la decisión que tomó el juez. Entonces estamos en un escenario diferente. Eso, fíjense, se puede dar solo pensando en la descripción fáctica y la calificación. Todavía ni siquiera entramos al mundo de la prueba. Esas discusiones se pueden dar en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo sigue siendo una abstracción. Es decir, nosotros no estamos discutiendo valoración, estamos discutiendo solamente si la descripción fáctica que realiza la acusación alcanza para el tipo penal que está pretendiendo utilizar. Si alcanza desde lo real y se alcanza también desde la tradición normativa, doctrinaria y jurisprudencial que tiene nuestro sistema. Por eso no es una discusión menor y es interesante darla en este momento. Ahora, supongamos que la acusación realmente ha sido precisa, no ha exagerado, no ha hecho afirmaciones de más, ni le faltan afirmaciones, entonces el hecho está perfectamente encajado en la calificación. O que hemos hecho estos planteos y el juez o la jueza nos han dicho no, la verdad es que para mí, como está relatado el hecho, alcanza para la calificación, así que pasemos a la discusión siguiente. Ahí vamos a pasar a la segunda parte de la audiencia, que es la parte vinculada al ofrecimiento de prueba. El juez le dice a la Fiscalía, el hecho que usted relata se subsume en este tipo penal, así que desde el punto de vista de la teoría fáctica y la teoría jurídica, en principio está autorizado para ir a juicio. ¿Qué prueba tiene ahora para acreditar esos hechos? ¿Qué prueba va a ofrecer? Y ahí viene, para mí, la parte más importante de esta audiencia, porque es la parte donde se abren más posibilidades de discusión, incluso de discusiones que en este momento nosotros ni siquiera tenemos resueltas en nuestro medio sobre admisibilidad probatoria. Porque en general los códigos lo que nos establecen es que no se puede admitir a juicio prueba impertinente, prueba obtenida en forma ilegal, prueba impertinente, prueba superabundante. Entonces, ahí la Fiscalía lo que va a tener que hacer, y eventualmente la querella, es vincular cada prueba que está ofreciendo con las porciones de relato fáctico que quiere acreditar con esa prueba. Entonces no se trata de decir y presento a 15 testigos, Juan, Pedro, José, Pablo, Ignacio, no. De lo que se trata es decir, a Juan lo voy a traer para que acredite que Leticia compró la pinza. A Pedro lo voy a traer para que acredite que Leticia a todo el mundo le decía que José se había comprado el televisor con plata que ella le había prestado. A José, que es la víctima, lo voy a traer para que con cada prueba que yo voy a incorporar, lo que tengo que anunciar es para qué pretendo incorporarla. ¿Para qué pretendo traer personas? ¿Para qué pretendo traer objetos? ¿Para qué pretendo traer documentos? ¿Para qué pretendo traer peritos a declarar al juicio? De forma tal que se complete esa tabla que veíamos de la teoría del caso entre la prueba y la afirmación fáctica. Yo puedo querer traer muchas pruebas para acreditar una misma afirmación y eso es totalmente válido. No se trata de una afirmación, una prueba. Pero lo que yo tengo que poder justificar para superar la prohibición de superabundancia es por qué quiero traer muchas pruebas para acreditar una misma afirmación. A lo mejor yo quiero acreditar, Leticia quería
llevarse el televisor de la casa de José desde distintos puntos de vista, desde la visión de José, desde los amigos que decían que Leticia le había prestado la plata y que él nunca se la había devuelto, desde el ferretero que le vendió la pinza y que la escuchó decir esto. Entonces son muchas pruebas, desde el perito que levantó las huellas y encontró que eran de Leticia en la puerta de la casa de José. Son muchas pruebas que me permiten a mí afirmar una sola afirmación. Leticia quería llevarse el televisor de la casa de José, pero yo puedo acreditar que lo que quiero hacer es presentar distintas perspectivas que me permitan llegar a esa conclusión. ¿Se entiende? Entonces no se trata de una prueba, una afirmación, una prueba, una afirmación. Puede haber varias pruebas para la misma afirmación. Puede haber una sola prueba para una afirmación. Lo que no puede haber es falta de prueba para las afirmaciones fácticas. Porque ahí volvemos al paso anterior. Si yo hago como fiscalía todo mi ofrecimiento de prueba y de repente no hay ninguna prueba que permita decir Leticia rompió la cerradura de la casa de José, entonces capaz que estamos en el escenario del hurto, porque yo no tengo prueba para acreditar el elemento fuerza en las cosas, que concretamente, en el caso que hemos tomado por ejemplo, se trata de Leticia rompió la cerradura de la casa de José. Entonces, si yo tengo esa afirmación, pero no aparece ningún elemento probatorio, ahí la defensa, lo primero que va a tener que evaluar la defensa es, ¿hay prueba para todos los hechos que acreditan los elementos del tipo penal? Si se da este escenario, no hay ninguna prueba que acredite la fuerza en las cosas. Entonces, digamos, podemos volver a discutir la calificación. ¿Se ve esto? Es muy interesante pensar la audiencia así, porque como les decía al inicio, la defensa tiene tantas posibilidades para explorar en esta audiencia y tiene que estar tan atenta a lo que la Fiscalía ofreció por escrito y a lo que viene a presentar a la audiencia. Les pongo un caso que sucedió en donde había una acusación por mala praxis. Había 3 peritos ofrecidos para testimoniar sobre distintos aspectos del procedimiento médico que se había realizado, pero ninguno de los peritos venía a testimoniar, estaba ofrecido para testimoniar sobre el punto de la controversia. No me acuerdo ahora específicamente cuál era, pero sí me acuerdo de esto, que uno, si lo veía en términos de cantidad, decía, bueno, tiene 3 pericias, digamos, tiene un caso. Ahora, cuando se ponía a ver qué decían los peritos, uno decía, no sé, que en el hospital X el procedimiento había sido correcto, otro decía que el traslado había sido correcto, pero ninguno hacía una conclusión o permitía pensar que iba a declarar sobre lo que había sucedido en el hospital B, donde efectivamente se había producido la muerte de la persona. Entonces la defensa vino a la audiencia y cuestionó la admisibilidad de esos 3 peritos porque no eran pertinentes, en tanto no se iban a referir a hechos controvertidos, se iban a referir a cuestiones que no estaban en controversias. Y sobre el hecho controvertido no había ninguna prueba. Que el hecho controvertido era que en el hospital B, no sé, habían usado mal una anestesia, pongamos, no me acuerdo concretamente cuál era el hecho controvertido. Entonces, a veces la cantidad lo que esconde es carencia de prueba sobre la cuestión que se va a controvertir en el juicio. Ese caso terminó en sobreseimiento, porque al quedarse sin prueba la acusación en un momento procesal en el que no puede, en la mayoría de los sistemas hoy en día, reabrir la investigación se cerró en el momento en que presentó la acusación. Se quedó sin esas 3 pruebas, que eran pruebas medio como hombres de paja, eran pruebas de mentira, pues no iban a declarar sobre la controversia. No hubo juicio, hubo un sobreseimiento. Fíjense hasta qué punto es importante hacer un análisis concreto de la prueba que se está ofreciendo y las razones por las que se la está ofreciendo. Entonces, primer punto, la prueba que se ofrece ¿es suficiente para los hechos que se están relatando? Si falta prueba, entonces volvemos a estar en el escenario de la discusión de la calificación e incluso, como en el ejemplo que les pongo, capaz que llegamos al escenario de la discusión del eventual sobreseimiento de la persona en esta audiencia. Segunda discusión posible.
¿La prueba que se está ofreciendo ha sido obtenida en forma legal? Esto sobre todo se vincula a los secuestros, a los objetos, a los documentos. Todo lo que tiene que ver con cadenas de custodias se tiene que discutir en este momento. La legalidad de la prueba no se puede discutir en el juicio, porque si llegamos a juicio quiere decir que ya pasamos este enorme filtro. Entonces, si yo quiero cuestionar el ingreso de un objeto porque sostengo que se rompió la cadena de custodia, que hubo una violación de garantías en su obtención, este es el momento para discutirlo. Porque en este momento el juez tendrá también que tomar una decisión en términos de esto pasa, esto no pasa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de litigio detrás de prueba obtenida en forma ilegal o de dudosa legalidad? Fíjense cómo todo tiene que ver con todo, dijo un gran filósofo contemporáneo argentino. Les vengo diciendo varias veces que en el juicio el ejercicio que vamos a hacer es de discusión persuasiva. Si yo soy jueza antes del juicio, quiero tener la tranquilidad de que ese ejercicio que se va a hacer de discusión persuasiva se haga sobre bases sólidas, no sobre información de dudosa calidad. Por eso yo no puedo dejar pasar al juicio una prueba que me genera dudas en cuanto a cómo fue obtenida. Porque si dejo pasar esa prueba, al tribunal de juicio, que es el que va a valorar la credibilidad, yo le estoy mandando una prueba de baja calidad, una prueba en la que dudo, una prueba que puede haber sido obtenida en forma ilegal y en tanto fue obtenida en forma ilegal, puede no tener relación con el hecho, puede estar tergiversada, puede generar información que prejuicie al tribunal. Entonces, esa es la razón del litigio por la cual yo tengo que frenar acá la prueba que me genera dudas con relación a su legalidad. Porque cuanto más avance en el proceso, el tribunal de juicio con esta prueba, aun cuando hay formas de plantearle nuevamente la cuestión de legalidad, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal de juicio? Va a decir, bueno, esta prueba ya la evaluó el juez de control de la acusación o la jueza de control de la acusación. Si ella, que tuvo la discusión técnica sobre si esta prueba había sido legalmente obtenida o no, dijo que pasaba, entonces yo no tengo que reeditar esa discusión y tengo cierta presunción de confianza en que la prueba fue obtenida legalmente porque ya se evaluó en la etapa previa. Por eso diseñamos procesalmente una etapa previa. Entonces todas las cuestiones de legalidad sobre la prueba también se tienen que plantear en este momento. Si el juez decide excluir pruebas, volvemos atrás. Es como el juego de la oca, volvemos 2 casilleros y volvemos a discutir si la acusación se sostiene todavía, si se sostiene en los mismos términos, si puede avanzar de todas maneras con la misma calificación. Si el juez decide que la prueba no es excluible porque ha sido legalmente obtenida o porque no le genera dudas en cuanto a la legalidad, ya al menos generamos el mojón para una eventual impugnación. Porque nosotros ya desde este momento estamos diciendo, acá esto me puede generar un agravio. ¿Sí? Entonces, segunda discusión, legalidad. Tercera discusión, pertinencia. Pertinencia. La prueba que se está ofreciendo, ¿es prueba que se necesita realmente para discutir lo controvertido? Y acá las defensas tienen que ser muy hábiles estratégicamente al momento de evaluar qué van a hacer con las discusiones sobre pertinencia. Por lo que les dije hace un momento, porque muchas veces tenemos mucha prueba ofrecida sobre temas que no vamos a poner en discusión. En este ejercicio intuitivo que solemos hacer todos y todas, de decir, bueno, si ofrezco mucho, es como cuando hacíamos exámenes de la universidad. Si escribo mucho, el profesor va a ver que estudié. No importa si yo no le doy la respuesta puntual que me está pidiendo. Yo le escribo todo lo que sé sobre el tema. Y escribíamos 20 hojas y en ningún momento contestábamos concretamente qué era lo que se nos había preguntado, pero nuestra esperanza es que vea que sé el tema, aunque no me ubico en la respuesta. Bueno, el litigio muchas veces pasa esto, te ofrezco 20 pruebas sobre la causa de la muerte. O Leticia no va a discutir que rompió la cerradura de la casa de José, no lo va a discutir. Porque ella lo que sostiene es que rompió la cerradura porque quería, no sé, sacar al gato que lo sentía que estaba llorando y pensó que le había pasado algo.
por lo que sea, pero no lo va a discutir. Entonces no es necesario traer al perito que levantó las huellas, al que hizo el estudio y cotejó que se trataba de las huellas de Leticia, al que vino a decir que la cerradura se había roto y había costado X cantidad la reparación. No es necesario porque Leticia esto no lo va a discutir. Entonces, muchas veces, atrás de proponer, entonces, como no es necesario, no es pertinente. ¿Sobre qué base yo mido la pertinencia? La pertinencia la mido sobre la base de, ¿me permite avanzar en una conclusión sobre los hechos controvertidos? Que Leticia rompió la cerradura de la casa de José no es un hecho controvertido. La controversia es si lo hizo porque se quería llevar el televisor o que se llevó el televisor. Entonces, mostrame algún elemento que me permita a mí decir Leticia se llevó el televisor. Porque esto no te lo voy a discutir. Si vos no encontraste el televisor, si no viste a nadie, si no tenés a nadie que diga que vio a Leticia con el televisor, si no tenés ningún indicio de que ese televisor haya estado en algún momento en poder de Leticia, estás complicado con la acusación. Y a lo mejor en esa complicación lo que intentás hacer es decir, pero tengo un montón de pruebas de que Leticia rompió la cerradura. Pero Leticia no está discutiendo que la cerradura se rompió. Entonces, cuando vamos a discutir la pertinencia, tenemos que tener muy presente esto. ¿Cuáles son los hechos controvertidos del caso? ¿Sobre qué hechos se está presentando prueba? Y en función a eso, para mí la defensa ahí tiene una gran herramienta, que es decir, esto no lo voy a discutir, no es necesaria la prueba. Esto no lo voy a discutir, no es necesaria la prueba. Porque a partir de ahí empezamos a achicar los juicios. E insisto, esto no es un tema de tiempo, de costo, es un tema de estrategia. Empezamos a achicar las acusaciones para dejarlas en lo que efectivamente se está discutiendo. Y en general, sobre lo que efectivamente se está discutiendo es sobre lo que menos prueba tenemos. Entonces, es una buena estrategia para la defensa esta de decir, llevemos prueba que sea pertinente para el hecho controvertido. ¿Qué tengo que hacer para eso? Saber cuál es la controversia. Si yo todo lo que venimos hablando sobre la teoría del caso me voy a poner a armarlo recién cuando salgamos de esta audiencia, estos últimos 31 minutos que les he estado hablando no tienen ningún sentido. Entonces, tercera discusión, pertinencia de la prueba. Cuarta discusión, superabundancia. Entonces, dijimos suficiencia de la prueba, legalidad de la prueba, pertinencia de la prueba, superabundancia. ¿Se acuerdan que en un momento les hablé de la acusación que presenta 15 policías? Yo ahí tengo dos universos posibles. Tengo el universo del azar, que a los que trabajamos en litigación no nos gusta mucho porque no me puedo dejar, no me puedo librar al azar, sino que tengo que prepararme, pero en el universo del azar podría decir, bueno, si vienen 15 policías, tengo la chance de que eventualmente se generen contradicciones. Esto es no conocer el caso, no conocer la prueba. Entonces que vengan los 15. O tengo el universo del litigio, que es decir, no, yo no quiero que vengan los 15, porque si vienen los 15 y declaran todos en forma consecuente unos con otros y no se contradicen, entonces independientemente de que digan cosas iguales y cosas que no necesariamente están discutidas, ya que hayan venido 15 policías me pone en una situación desaventajada porque puede eventualmente llegar al tribunal a decir, pero tenía 15 oficiales que vinieron y declararon y eso me puede desfavorecer, entonces que no vengan los 15, que vengan los 2 que trabajaron. En ese sentido también la superabundancia es un elemento que nosotros podemos trabajar. Lo mismo con los testigos de catarsis. Digamos, hay determinados delitos, el homicidio de una chica. Bueno, la madre probablemente quiera declarar y nosotros no podemos decir no es pertinente porque no vio el hecho, o sí, lo podemos decir. También es lo interesante de esta audiencia. Si nosotros lo discutimos en esta audiencia, nos quedamos como unos patanes en el juicio, tratando de dar esta discusión. Pero eventualmente ahí, como hay otros valores en juego, el acceso a la justicia de las víctimas, etcétera, etcétera, a lo mejor el juez o la jueza van a tener un grado mayor de flexibilidad con relación a estos que yo llamo testigos de catarsis, porque son testigos que en realidad no tienen mucha información relevante sobre la controversia, sí pueden aportar alguna información de contexto y vienen a hacer su descargo.
Bueno, ahí yo también puedo administrar la prueba desde la superabundancia. Una cosa es que te permitan introducir a la madre de la víctima o a la madre y al padre de la víctima, y otra cosa es que me quieras traer a toda la familia a declarar sin ninguna prueba concreta sobre lo que estamos controvertiendo. Ahí sí es sobreabundante y ese es un criterio que yo también tengo que manejar. Entonces la cuarta discusión posible es sobre superabundancia. Quinta discusión posible, que en realidad es algo que yo tendría que plantear al principio, pero en general no está regulado específicamente en los códigos y es algo que nosotros tenemos que aprender a administrar, sobre todo cuando estamos ejerciendo la defensa, es el conocimiento suficiente previo de la prueba. Esto que en los sistemas anglosajones se llama discovery, el descubrimiento de la prueba. Todas estas discusiones que yo acabo de darles, la suficiencia, la legalidad, la pertinencia, la sobreabundancia, yo solo las puedo dar si conocí la prueba de la acusación. Si el día que venimos a la audiencia, la acusación viene y me dice, bueno, va a venir la madre, que no solamente nos va a contar cómo era su hija, sino que además nos va a decir que el día del hecho su hija le dijo que no quería ver más a su novio porque le había dicho que la iba a matar y tenía miedo porque creía que la estaba siguiendo, y esa información nosotros no la tuvimos nunca, no la tenemos en una declaración previa, no la tuvimos cuando vimos las entrevistas con la madre de la víctima, no nos la dijo la fiscalía, no consta en la acusación escrita. Entonces ahí estamos en desigualdad de condiciones, estamos en indefensión sobre ese punto concreto. Entonces, acá es donde la investigación, independientemente del grado de informalidad que tenga, del grado de bilateralidad que se dé entre la defensa y la fiscalía sin intervención judicial, tiene que ser totalmente abierta a la defensa. Porque si la fiscalía viene a esta audiencia a ofrecer pruebas que va a decir cosas que nosotros no sabíamos que existían, no estamos en condiciones de litigar en esa audiencia. Y ahí el juez va a tener que tomar una de dos decisiones. O bien darnos tiempo para chequear que esto sea así y para replantear nuestra estrategia, o bien no admitir que la persona declare sobre los puntos que está diciendo la fiscalía que va a declarar y que nosotros no conocimos jamás. Esto tiene toda una relación con la forma de registro de la investigación y la obligación de registro de la fiscalía, que no me voy a detener acá a hacer porque si no este video no se acaba nunca más, y ya deben estar bastante cansados y cansadas, pero es para pensarlo. Cómo esto del acceso suficiente a la información que la fiscalía va a ofrecer, el discovery, tiene relación con la forma en que se registra la investigación y el nivel de acceso que tiene la defensa a esa investigación. Entonces, esto no es un quinto punto, pero es algo que atraviesa la posibilidad de discusión de todos los puntos anteriores. Yo estas discusiones solo las puedo dar si tuve acceso. Si yo no he tenido acceso a la información, esa es una discusión de indefensión, de posible indefensión en esta audiencia. Y el sexto punto, que tampoco es un punto aparte, sino que se vincula directamente con la pertinencia, pero es algo que nosotros todavía no tenemos tan trabajado en nuestros sistemas y es muy interesante de empezar a reflexionar, es la regla que tienen los gringos de, para decirlo sencillamente porque no me va a salir complejamente, el valor probatorio de un determinado elemento versus el valor de prejuicio que ese elemento puede generar en el tribunal. Que esto siempre se piensa mucho como no prejuiciemos al jurado, como si las personas que no saben derecho fueran más prejuiciables que las personas técnicas que saben derecho y que hacen una sentencia. Para mí opera exactamente en los dos planos de la misma manera y es una de las razones de ser de esta audiencia en particular, que en esta audiencia nosotros tengamos la libertad de discutir frente a un juez que no va a ser el juez de los hechos, sea un tribunal técnico, sea un jurado, frente a un juez distinto, hasta qué punto es conveniente que una prueba pase al juicio cuando su valor de prejuiciar la decisión es mucho mayor que el valor probatorio que va a tener. Nosotros hace poco tuvimos en
esta provincia, en Neuquén, un juicio por jurados en el que se acusaba a una mamá de haber matado a su bebé. Y en la audiencia de control de acusación, la defensa planteó que no podían pasar al juicio las fotos del lugar en el que encontraron al bebé y cómo encontraron al bebé. ¿Por qué? Porque la defensa no estaba discutiendo que el bebé había muerto de esa manera. Fue muy gráfica la frase que usó el defensor para pedir que no pasaran a juicio, que dijo, bueno, yo esto no lo estoy discutiendo, no es algo que haga parte de la controversia, y de esta foto yo no me puedo defender. Porque en más o en menos, el hecho de que las personas que iban a juzgar, insisto, fuesen ciudadanos o fuesen jueces técnicos, vieran esas fotos, generaba el peligro de que vieran todo el caso a partir de esas fotos. Entonces esas fotos finalmente no ingresaron al juicio. ¿Por qué? Porque no eran fotos que apoyaran un hecho que estaba controvertido. La defensa no estaba discutiendo cómo había muerto el bebé, lo que estaba discutiendo era si la mamá había sido la autora de esa muerte. Y salió absuelta, en este caso la señora. Yo no sé si habría corrido la misma suerte si se hubieran introducido esas fotos. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta audiencia. Entonces, esto de cuando un elemento probatorio tiene un alto valor de prejuicio y un bajo valor con relación a la prueba sobre la controversia, es mejor que ese elemento no ingrese. ¿Cuándo? O sea, si estuviéramos discutiendo cómo murió el bebé, en este caso que les pongo, bueno, entonces ahí las fotos, por más que sean terribles y desgarradoras, tienen que ingresar, porque son los que muestran la marca que tiene el bebito, de que lo ahorcaron y demás. Pero es una discusión interesante para dar que nosotros todavía tenemos que aceitar porque no estamos muy claros en cuál es el alcance, cuáles son los límites, pero es un punto que nos plantean estos sistemas, sobre todo si asumimos lo que ya les he dicho tantas veces que me deben odiar, que buena parte de lo que vamos a hacer en el juicio es una discusión sobre persuasión. Si nosotros lo asumimos así, vamos a entender por qué es tan importante que antes del juicio demos todas estas discusiones técnicas. Séptima posibilidad con relación a la prueba, convenciones probatorias. ¿Qué cosas vamos a convenir probatoriamente? Que también esto, si se acuerdan de lo que les decía cuando les hablé de pertinencia, de bueno, hay que ver qué prueba es pertinente con relación a los hechos controvertidos, y yo le voy a decir, yo no voy a controvertir que Leticia rompió la cerradura. Cada vez que digo la cerradura miro para allá porque hay una puerta en ese lugar, les aclaro, para los que están viendo el video y estarán pensando, hay alguien que le está diciendo algo. Si yo digo, eso no lo voy a controvertir, lo que estoy diciendo es, yo ofrezco la convención probatoria de Leticia rompió la cerradura de la puerta de la casa de José. En el caso de las fotos que les acabo de mencionar, sucede un poco lo mismo. Yo ofrezco la convención probatoria, el bebé murió a causa de asfixia porque lo ahorcaron con una soga. Yo ofrezco esa convención. ¿Por qué? Porque desde mi posición como defensa es mucho menos perjudicial que el tribunal escuche eso a que vea las fotos del bebé con el surco que tenía en el cuello, recién nacido, muerto. Entonces, de nuevo, hay una cuestión estratégica atrás de las convenciones probatorias que tiene que ver con qué es lo que a mí más me conviene. Me conviene incorporar un montón de información que es imposible de medir cuánta de esa información prejuicia la decisión y cuánta de esa información apoya la decisión, porque eso solo está en la cabeza de las personas, más allá de que los jueces técnicos luego lo conviertan en un fundamento. ¿Me conviene introducir toda esa información o me resulta estratégicamente más conveniente ofrecer convenciones probatorias sobre todo aquello que no voy a controvertir y que me permite achicar la prueba a lo que específicamente vamos a discutir en el juicio? Esa es otra posibilidad. Entonces, imagínense, yo llevo 42 minutos, y sí, ya hasta yo me odio por hacer tan largo este video, hablándoles de esta audiencia. Imagínense lo que es hacer esta audiencia si nos la tomamos en serio. Porque esta audiencia, insisto, es a los jueces, los sistemas anglosajones muchas veces los llaman gatekeeper, como porteros o cuidadores de la puerta.
Esta es una audiencia donde esa función de portero del juez aparece muy claramente. Acá el juez o la jueza tienen que ser muy cuidadosos en qué dejan pasar, por qué lo dejan pasar, tanto en no ser restrictivos sin fundamento, como en no admitir información basura. No basura en términos de que es información inventada, sino información basura en términos de que no permite avanzar en la controversia, sino que lo que permite es como rellenar días de juicio y de repente confundir la decisión. Por eso el juez o la jueza de la audiencia de control de la acusación, independientemente de que vayan a participar o no en el juicio, hay sistemas en los que el juez que hace esta audiencia, en el jurado, es el juez de juicio. Entonces ahí, a mí ese es el sistema que más me gusta porque yo estoy cuidando al tribunal con el que voy a trabajar en el juicio. Los sistemas con jueces técnicos, el juez que hace esta audiencia no participa en el juicio porque ya, más allá de que no vio la prueba, tuvo tantas discusiones sobre la prueba que en alguna medida va construyendo una posible decisión y por eso no lo queremos en el juicio. Pero independientemente de esto, el juez que hace esta audiencia o la jueza que hace esta audiencia tiene que estar pensando en cuidar el juicio. En cuidar el juicio como ejercicio persuasivo, en no permitir que al juicio llegue información que es de dudosa calidad, porque en el juicio vamos a discutir credibilidad. Por eso les hice referencia a todas las discusiones anteriores. Suficiencia, legalidad, pertinencia, superabundancia, conocimiento suficiente de la prueba, valor de prejuicio versus valor probatorio. Todas estas discusiones que son súper técnicas y necesitaríamos un curso para cada una de ellas, son discusiones que se tienen que dar antes del juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio vamos a discutir credibilidad. Y si no entendemos esto, no tiene ningún sentido que hablemos de las herramientas de litigación, porque las herramientas de litigación en el juicio están construidas y están pensadas para fortalecer o disminuir la credibilidad de la prueba. No para defender la legalidad con la que fue obtenida, no para dar la discusión sobre cuánto conocíamos antes de la prueba, sino para fortalecer o disminuir la credibilidad de la prueba. Si logramos superar todas estas discusiones y todavía nos queda un caso, porque fíjense cómo en cada una de estas discusiones nosotros volvemos al principio, que es, ¿hay un caso con significado penal? ¿Seguís teniendo un relato de hecho probable en juicio que se subsuma en un tipo penal? Si logramos superar todas estas discusiones y en el medio no se dio un sobreseimiento, no se dio una posibilidad de renegociar el caso por otra salida alternativa, si el caso se sostiene y la acusación se sostiene en su voluntad de avanzar hacia el juicio, entonces el siguiente punto es discutir la prueba de la defensa. Y aquí sí, yo creo que la defensa tiene todas estas posibilidades que acabamos de revisar y tiene una obligación, que es la de abrir su prueba. Esto no quiere decir que la defensa tenga que traerle declaraciones previas y demás a la fiscalía, pero sí tiene que haberle informado de la prueba que va a ofrecer. Por eso, en general, en este mini proceso administrativo escrito que se da de que la acusación presenta la acusación escrita, le damos traslado a la defensa ofrece su prueba, la defensa debe ofrecer su prueba y la prueba se tiene que medir en los mismos términos en los que acabamos de revisar, sobre todo en términos de pertinencia. La prueba que ofrezca la defensa tiene que tener pertinencia con relación a su teoría del caso. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que lo voy a enunciar solamente porque ya estamos con mucho tiempo en esta audiencia y no les quiero cansar. La defensa tiene que anunciar cuál va a ser su teoría del caso para el juicio. Acá hay toda una discusión y hay muchas posiciones que dicen que la defensa no tiene ninguna obligación de decir qué es lo que va a hacer en el juicio, porque la defensa, honestamente para mí eso es una chantada. No encuentro un término técnico mejor para definirlo que eso es una posición chanta. Porque yo como jueza técnica, en esta audiencia, así como me tengo que ultra asegurar de que estoy dejando pasar a juicio un caso que realmente tiene que discutirse en juicio y que la fiscalía tiene elementos suficientes, también tengo otra obligación constitucional.
y asegurarme de que la persona que va a ser enjuiciada tiene realmente una defensa técnica. Y una defensa técnica es aquella que planificó lo que va a hacer en el juicio. Si a mí un defensor o una defensora vienen al control de acusación a decirme, yo no tengo obligación de decir, ¿cómo yo sé que esa persona va a estar bien representada en el juicio? No pido que me vengan a hacer un tratado de la dogmática sobre el robo, pero sí, mínimamente, que en esta audiencia sepamos si van a cuestionar la prueba de la fiscalía, es decir, van a ir por el no culpable por duda, la prueba no es suficiente. Si van a llevar una teoría del caso alternativa, esto que les decía, Leticia sí rompió la puerta de la casa de José, pero porque quería rescatar a un gato, nunca se llevó un televisor, porque ahí están obligados a producir información. Si van a sostener una causa de justificación, si van a sostener la inimputabilidad, que es raro llegar a un juicio para discutir la inimputabilidad, pero eso también es toda otra discusión. Pero esto yo lo tengo que saber ahora, porque si no, ¿cómo sé que esta persona va a estar defendida técnicamente en el juicio? Que le estamos garantizando su derecho constitucional. Punto número 1 y central para mí. Y segundo punto, ¿cómo yo mido la pertinencia de la prueba que está ofreciendo la defensa si no sé qué es lo que quiere ir a sostener al juicio? Entonces, esta es una gran discusión en los sistemas orales. Por lo menos en el medio en el que yo trabajo, hasta el día de hoy seguimos escuchando personas que dicen la defensa no tiene obligación y en alguna medida trasladamos las garantías de la persona imputada al abogado que la representa y las trasladamos de forma chanta. Por eso a mí me parece que desde la lógica del litigio como una herramienta metodológica para el trabajo profesional, cuando yo llegué a esta audiencia ya tengo que saber todo lo que voy a hacer, porque es lo que me va a permitir ver estratégicamente si cuestiono o no cuestiono la prueba, si hago o no hago convenciones probatorias, si pido o no pido la exclusión de determinada prueba, si ofrezco o no ofrezco prueba propia, si ante un cambio de calificación renegocio el caso o pido avanzar a juicio porque estoy convencida de que voy a tener un veredicto de no culpabilidad. Todas esas cosas que cuando las decimos así como de corrido suenan muy fáciles, en un caso concreto son muy difíciles, porque además en un caso concreto, para cada una de estas cosas, yo tengo una persona al lado que es la que estoy representando, de ambos lados. La acusación representa a la víctima, la defensa representa al imputado. Entonces no es como que yo hago así y solucioné el tema, sino que muchas veces voy a tener que consultar. Si yo de repente logré un cambio de calificación que me permite a mí estar en un escenario en el que podría negociar una pena de cumplimiento condicional, capaz que para mí es el mejor de los mundos, porque no, esta persona se va a su casa, no tiene que cumplir, pero a lo mejor la persona dice, no, porque yo no fui, yo no quiero tener una condena, por más que me vaya a mi casa, porque yo no fui. Entonces son todos temas que voy a tener que hablar con la persona, de la misma manera que le pasa muchas veces a la fiscalía, que dice, no voy a alcanzar a probar esto, lo están planteando en la audiencia, pero la víctima lo tiene que saber, porque lo peor que le puede pasar a la fiscalía lo tiene que saber y lo tiene que asumir. Lo peor que le puede pasar a la fiscalía es llegar al juicio con una víctima que se ha convertido en una especie de enemiga pública de la fiscalía. Entonces, fíjense cómo esto que cuando lo decimos en un video sin las partes y de corrido suena bastante lógico, en el mundo de los seres humanos es muy complejo. Por eso tenemos tanto tiempo de preparación previo a esta audiencia, por eso esta audiencia es tan importante y por eso es necesario asumir que no la podemos dejar pasar como un requisito formal para llegar a juicio. Último tema, y prometo no llegar más allá de la hora. El juez o la jueza en esta audiencia también es otro mundo de discusión, porque encontramos desde personas que dicen el juez o la jueza tienen que ser absolutamente pasivos y si no le plantean las cosas, no meterse, y habemos otros y otras entre las que yo me cuento como una abanderada que decimos el juez o la jueza en esta audiencia tienen que ser interventores. ¿En qué sentido? Por supuesto que nunca en el sentido de ponerse a discutir las estrategias de las partes,
Lo que yo tengo que ver como jueza en esta audiencia es si las partes tienen estrategia, si esa estrategia es sostenible. Y por otro lado, vuelvo a lo que les decía antes, yo tengo que cuidar al tribunal de juicio, sea un tribunal técnico, sea un jurado. Cuidar al tribunal de juicio quiere decir no dejarles pasar información de más, no dejarles pasar información irrelevante, no dejarles pasar información que no va a sumar, no dejar pasar en definitiva un caso que sé que va a terminar en una absolución. Si yo ya lo estoy viendo en este momento sin ver la prueba, entonces lo más honesto y lo más profesional que puedo hacer es tratar de obtener toda la información posible para ver si hay algo que yo me estoy perdiendo. Y en ese sentido, este juez o jueza de la audiencia de control no pueden quedarse sentados esperando a que las partes les planteen las cosas. Ofrezco 20 testigos y no digo para qué. La contraparte no hace ninguna objeción. Yo como jueza estoy convencida de que tengo la atribución legal para preguntarle a la acusación para qué van a venir los 20 testigos. Porque los 20 testigos son tiempo, son un esfuerzo administrativo de localización, son un recurso juez que voy a perder en otras cosas porque va a estar escuchando los 20 testigos y son información. Y si yo lo que tengo que medir es la calidad de la información que va a recibir el tribunal, tengo que saber qué información van a proporcionar. Entonces, si la acusación me dice, no, la verdad es que en este momento no le sabría decir, bueno, le doy un cuarto intermedio de 40 minutos para que revise con su equipo y volvemos. Tampoco le voy a sobreseer el caso porque no sabe. Esto es lo que los jueces tenemos que aprender a administrar. Los tiempos y las decisiones. Entonces, no sabe, vaya, revise. ¿Es necesario que volvamos mañana? Volvemos mañana, pero a la tarde, que es el horario no laboral. Porque usted vino a esta audiencia sin prepararse, yo no le voy a quitar tiempo en la administración de justicia para que usted se prepare y vuelva en una segunda oportunidad. Nos vemos mañana, pero a la tarde. Y venga y dígame para qué vienen esos 20 testigos, aun cuando la defensa no los haya cuestionado. Porque si yo tengo que medir estas cosas, tengo que saber de qué se trata la prueba. De nuevo, un poco lo mismo que les decía con este criterio del valor de prejuicio versus el valor probatorio. Esto tiene límites. Yo no me puedo meter a rehacerle la acusación a la fiscalía o a plantearle una nueva estrategia de defensa a la defensa técnica. Pero sí me tengo que asegurar de que acá hay algo que merece ser discutido en el juicio. Y eso implica un juez o una jueza bastante más interventores que la imagen que muchas veces Binder nos ha dado y que yo creo que confundimos, porque la imagen del juez como árbitro de tenis que mira para un lado y mira para el otro lado, mira para un lado, mira para otro lado y define cuándo hay falta, es la imagen del juez de juicio. O sea, ¿por qué el juez del juicio no puede preguntar, no puede intervenir, no queremos ni que haga preguntas aclaratorias? Casi que quisiéramos que ni tome el juramento para que no se meta en nada en la prueba. ¿Por qué queremos un juez tan silencioso en el juicio? Porque tuvimos un juez mucho más activo en las etapas previas. Un juez que le garantizó al juez del juicio, sea un juez técnico, sea un jurado popular, que lo que le iba a llegar merecía la pena llegar porque merecía evaluarse en términos de credibilidad. Una vez superado todo esto, el juez tiene que decidir si eleva o no eleva el caso a juicio. Y ahí, dependiendo de la complejidad del caso, este auto podrá ser oral, podrá ser escrito, pero el juez tiene que dejar muy claro, cuando tuvo todas estas decisiones, pongamos la audiencia más compleja, le plantearon cuestiones de suficiencia del hecho, le plantearon cuestiones de calificación, le plantearon cuestiones de exclusión probatoria por ilegalidad. Todas esas decisiones, si las tomó, tiene que justificarlas. Y ahí terminamos. Nos vemos en el siguiente video.